¿Qué dije? Lisa, ¿no va a subir la diapositiva allá al grupo, porfa? Es que yo la busqué en la segunda parte y no estaban. Chicos, ¿ya están ahí? Sí, profe, Sí. ya estamos. Ya, de una vez antes que nos echemos a dormir, che. Ya. Bien, ya se está grabando la tercera conexión. Estamos hablando de la división de la herencia, ¿no? Habíamos dicho que los legatarios solamente van a poder solicitar a los coherederos o al albacea que ellos realicen la entrega de los bienes que les ha tocado. Y los acreedores del causante, pues también van a poder ya demandar el pago de sus créditos, ¿no? Es decir, que pueden pedir siempre y cuando se haya establecido esto en la división o no de la herencia. ¿Alguien puede leer el artículo 1233, por favor? Código Civil, por supuesto. ¿1233? Sí. Sí. Facultad de pedir la división. Primero, todo coheredero puede pedir siempre la división de la herencia. Segundo, el testador aduciendo un interés serio puede disponer de que la división de la herencia o de algunos bienes comprendidos en ella no tengan lugar antes transcurrido desde su muerte un plazo no mayor de 5 años. Sin embargo, la autoridad judicial, mediando circunstancias graves a instancias de uno o varios coherederos, puede autorizar la división antes de cumplirse el plazo establecido por el testador. Ok, perfecto. Como verán en la siguiente diapositiva, ahí está la posibilidad de que cualquiera en cualquier momento pida la división, porque esto es una cuestión provisional, es pasajera, nadie está obligado a estar en indivisión, así lo establece además el 167 del Código Civil. Partición de herencia con menores o incapaces, bueno, en este caso lo que se tiene que hacer es pues realizarlo mediante sus representantes, sus padres o tutores, y por supuesto bajo la autorización expresa por parte de la autoridad jurisdiccional. Todo esto está previsto en el Código de Familia, esos artículos olvídenlos, creo que son del antiguo Código de Familia, no son del nuevo, pero el 1250 parágrafo segundo, pues sí, es del Código Civil. ¿Alguien sí puede leer el 1250 en su parágrafo segundo, por favor? Parágrafo segundo. Si entre los coherederos hay incapaces, sus representantes pueden concertar por ellos la división cuando ésta sea favorable a sus representados y si el juez concede la autorización prevista por el Código de Familia. Bien, el fenómeno de la división de bienes hereditarios, pues ahí aparece nuestro Código Civil hablando de la división patrimonial.
tanto en la partición de la herencia como en cualquier otro caso que esté sujeto a copropiedad. Bueno, vale la pena señalar aquí que una división y partición de bienes de la herencia es un proceso ordinario y un cese de copropiedad de vía convencional, o sea, por la celebración de un contrato, puede ir por un proceso de estructura monitoria. Eso lo van a ver en Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil. Impedimentos para la división de bienes. Bueno, cuando lo haya establecido así el causante, ya saben, el plazo no puede sobrepasar de 5 años. Y también el juez puede ordenar por algunos motivos graves, digamos, que pudiesen presentarse para que no se dé todavía la indivisión. Y por otro lado, quién sabe, falta todavía el nacimiento de alguno que está concebido y no ha nacido todavía. Hay que esperar a que nazca para que se proceda a la división. Ya saben que si ha sido concebido, obviamente tiene derechos expectaticios que se van a consolidar una vez esta persona nazca con vida. Hasta que se defina mediante una sentencia ejecutoriada, puede ser que haya un proceso donde se está ventilando todavía el reconocimiento de paternidad o la comprobación de una unión conyugal libre de hecho. Mientras eso no esté terminado, pues no se puede proceder a una división. Hasta que se haya cumplido, ¿no es cierto?, con un plazo administrativo para el reconocimiento de la personalidad, la otorgación de personalidad jurídica, quién sabe, a una institución, una persona colectiva, hasta que se cumpla la condición. Y hemos visto que en algunos casos se pueden establecer ciertas condiciones. Los bienes heredados constituidos en patrimonio familiar, el último de los beneficiarios de los miembros de la familia tendrá que adquirir la mayoría de edad para que el bien pueda ser sujeto a disposición. Sin embargo, si median circunstancias que hagan conveniente la división antes, habrá que probarlo, ¿no es cierto?, ante el juez para que él proceda a su autorización. Adjudicación preferente de bienes, o sea, ya cuando están listos para dividirse y adjudicarse, hay ciertas preferencias. Se supone que se deberá dar, pues, tratando de evitar perjuicios, ¿no es cierto?, a los coherederos. Por ejemplo, se autoriza al cónyuge supérstite que pueda pedir a la autoridad jurisdiccional que le sean adjudicados algunos bienes en su integridad, ¿no? Por ejemplo, la casa, digamos, ¿no? De repente el negocio familiar entre el esposo y la esposa. Obviamente que los otros coherederos tienen derecho, pero se les puede indemnizar económicamente o otorgando otros bienes, ¿no? Aquí están el pequeño negocio comercial, el equipo profesional, el inmueble y su inmobiliario, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de aquellos casos donde son de interés importante, ¿no es cierto?, para que el otro cónyuge pida la adjudicación de esos bienes. Suspensión de la petición, esto puede ser porque alguno de los coherederos lo puede solicitar al juez y tendría que ser por una inmovilización no mayor a 5 años. Y división en intereses de la economía, es que de repente es un negocio que al dividirlo pues ya no va a producir y van a haber más perjuicios, ¿no es cierto? Van a haber más pérdidas. Podría provisionalmente mantenerse en copropiedad o por último, ¿no es cierto?, en caso de que no puedan dividirse, se lleva pues, a venta o subasta pública. Indivisión de inmuebles. Cuando existan inmuebles que no admitan pues cómoda división, si quieren se quedan en copropiedad y de lo contrario se puede llevar nomás a una venta judicial para que se venda el 100% de los bienes. Adjudicación de los bienes hereditarios. Esto puede ser judicial o extrajudicial. Judicial será cuando no se ponen de acuerdo, se hacen sorteos, bolillos, y extrajudicial cuando se ponen de acuerdo, ¿no? Hay algunos bienes, ¿no es cierto?, libres que pueden ser para cada uno de los herederos, es decir, la asignación se realiza mediante sorteo. Cuando no se ponen de acuerdo, se pone así una cuestión de, ¿qué les digo?, como combos, digamos, ¿no? Aquí hay una casa, un lote, aquí hay dinero, hay autos, aquí está el negocio, se supone que todo eso va a ser dividido en partes iguales y finalmente, si no hay acuerdo, pues esto va a ser por sorteo. Formas de la partición puede ser convencional o extrajudicial, es cuando todos se ponen de acuerdo y no hay necesidad de una intervención del juez.
Las desigualdades al momento de formar las porciones en especie pueden ser compensadas por dinero u otros bienes, ¿no? Ya yo me quedo con la casa y te voy a entregar a vos con dinero, un ejemplo. Si entre los coherederos existentes menores de edad o incapaces en la partición extrajudicial, necesariamente tiene que intervenir un representante y necesariamente también tiene que ser con autorización del juez. Una participación judicial será cuando los herederos no se ponen de acuerdo o cuando simple y llanamente hay menores de edad, interdictos, y es necesaria, ¿no es cierto?, la existencia, la necesidad de hacerlo vía judicial. La división hecha por el testador, bueno, en el testamento el papá puede decir esto para aquel, esto para Juanito, esto para qué sé yo. Siempre y cuando se mantengan las alícuotas partes en igualdad de proporción, no hay ningún problema, se puede cumplir, ¿no? Ahora, si no representa, si no mantiene la igualdad entre todos, pues va a quedar nulo, sin ningún sentido. Efectos de la división de los bienes, ya sabemos que cada bien que reciba cada heredero, pues se refuta directamente recibido del causante, ¿no? Se considera que el que se ha adjudicado tiene la posesión, la propiedad exclusiva desde que ha muerto el causante. Los embargos, las trabas por los acreedores, pues caducarán si bien sobre el cual recaen se adjudican otras personas. Es decir, que pueden existir algunos bienes que estén embargados, habrá que ver si van a pagar, no van a pagar o qué va a pasar. Derecho del heredero sobre los bienes de su lote, bueno, es exclusivo. Él ya es propietario único responsable del bien que le ha sido adjudicado. Ya no hay la comunidad hereditaria y es desde el momento en que ha muerto el causante. Garantías entre los coherederos, se supone pues que entre ellos están sujetos a indemnizaciones, puede ser producto de procesos judiciales en virtud de que ha habido una partición mal elaborada, ¿no? Ellos también pueden pactar pues con las hijuelas de cada adjudicatario. Ya verán pues la forma de indemnizarse entre sí, ¿no es cierto? Gastos, deudas que haya podido tener el causante con alguno de los coherederos, ¿no? Cualquier perturbación que pueda sufrir alguno de ellos también están garantizados y hay una garantía que tiende a evitar, ¿no es cierto?, que la igualdad se rompa. Por eso todos tienen que recibir exactamente una porción idéntica. La garantía no va a proceder si se ha pactado en la división alguna cláusula expresa de liberación, ¿no es cierto? Es cuestión de si van a ser, quién sabe, responsables por la evicción. O sea, le ha tocado un lote a mi hermano y si él no ha entrado en posesión, lo ha perdido, ya no es nuestra culpa, ¿no? Culpa de él por no haber ejercitado su derecho en su momento, que era libre y herodial y estaba ahí listo para tomar. Pero si es que son por cuestiones anteriores, todos son responsables. Si son por cuestiones posteriores, pues solamente él se va a perjudicar, ¿no? La evicción. Cada uno de los herederos está obligado a indemnizar al coheredero que haya sufrido la evicción, decíamos. El importe de la indemnización se gradúa según el valor del bien, o sea, cuánto es lo que ha perdido al momento de la evicción. Y también se tendrá que ver, pues como les decía, si hay responsabilidad o no por parte del heredero. Es una obligación recíproca, es proporcional. Todos los herederos lamentablemente tienen que dar eso, ¿no?, para poderse garantizarse entre sí mismos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la evicción tenga una causa anterior a la participación, o sea, que no sea culpa del heredero, sino que esto ya se venía arrastrando anteriormente. Que la evicción no sea imputable a la culpa del heredero, tiene relación con lo anterior y con lo que les acabo de explicar. Que el acto de partición no contenga alguna cláusula de exoneración de garantía, ¿no? Posiblemente no teníamos que brindarle esa garantía porque ya lo habíamos pactado y está firmado. Los créditos incobrables, es que todos esos créditos también pues se dividen, ¿no es cierto? Habrá que ver si no ha podido cobrar por su negligencia, o sea, se ha olvidado, ha dejado pasar el tiempo, ni modo, o habrá que ver si es un motivo distinto para ver que todos sean responsables o no sobre ellos. Formación de las porciones, bueno, habrá que contratar pues, los servicios de un perito para que él pueda conformar las distintas porciones y que todas sean idénticas o indemnizables en dinero para que cada uno de ellos pueda recibir una porción idéntica.
No hay mucho de qué remundar aquí, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que si hay separación de bienes, que si son en especies, pues se puede reembolsar en dinero. La entrega de documentos, una vez que ya se haya realizado, ¿no es cierto?, la división de esos bienes, pues se va a proceder a la francatura de testimonios, que serían como los títulos de propiedad, para que todos y cada uno de ellos tengan de forma individual su derecho propietario perfeccionado. La nulidad de la división, bueno, será pues cuando haya sido realizado quebrantando las normas establecidas en el Código Civil. No se olviden que la legítima es de orden público, quién sabe, no han cumplido con la igualdad en alícuota partes de cada uno de ellos, o ha habido presión, ha habido dolo. Todo eso podrá tener pues cierta incidencia para que alguno de ellos decida pues plantear la nulidad de la división y partición. Los efectos de la nulidad declarada judicialmente, al igual que en todo lo demás, es retrotraer todo a su estado anterior. La anulabilidad de la división es un acto jurídico, ¿no es cierto?, que se reclama contra uno de los coherederos. Se supone, pues, que hay alguna de las violencias de dolo, error, violencia, ¿no es cierto?, al igual que los contratos, y que son causales de anulabilidad, que de igual forma en la anterior, pues, va a retrotraer todo a su estado anterior. Para ello habrá que iniciar, pues, un proceso judicial, ¿no? Fíjense la diferencia, esta va a prescribir en 3 años, no así como en los otros casos, en los contratos prescribe a los 5 años. Suplemento de la división, cuando hayan existido algunas omisiones, algunos bienes, quién sabe, nos hemos olvidado o no sabíamos que existían, bueno, pues se hace nomás como decir un adendum o una minuta complementaria. Lo que vamos a tener que hacer vía incidental es una suplementación, ¿no? Un suplemento más, un bien más que va a entrar para división. La rescisión por lesión. Hemos visto la lesión nosotros en los contratos, ¿no es cierto? En este caso, aquí va a haber un quebrantamiento económico, una pérdida del equilibrio, ¿no es cierto?, conmutativo que tiene que haber entre todos los coherederos, ¿no? Entonces va a ser necesario plantear esta acción de lesión. Esto prescribe en un lapso no mayor a 2 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que de repente uno de ellos ha sido lesionado por más de un cuarto del valor, ¿no? Quién sabe, le han chancado, como quien dice, un vehículo que según todos valía $10,000 y el vehículo no valía ni 5,000, ¿no? Ya sobrepasa pues un cuarto del valor posiblemente de la masa hereditaria y procedería nomás la lesión. Las facultades para suplementar, bueno, cualquier heredero, todos tienen la legitimación, van a poder pues solicitar, ¿no es cierto?, que se proceda a una nueva partición de aquellos bienes que han sido omitidos, olvidados o recientemente descubiertos. La colación. Esta es otra unidad muy interesante. Vamos a ver ya a grandes rasgos, como quien dice, ¿no? Se supone que nuestros padres en vida nos dan a nosotros pues distintos bienes. Algunos nos regalan dinero, a veces un vehículo, a veces, por decir algo, en nuestro caso podría ser una biblioteca, ¿no es cierto? O una oficina equipada, o quién sabe, somos odontólogos, nos regalan un sillón, o quién sabe, nos vamos a casar, nos regalan pues lo del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, hacen en vida ciertas donaciones a sus herederos forzosos y algunos de estos bienes pues tienen que colacionarse. ¿Qué es la colación? Que todos esos bienes que han sido anticipados en vida por el papá vuelvan imaginariamente a la masa hereditaria para ver si hay una distribución adecuada y equitativa, idéntica entre todos los demás, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la colación? El objeto de la colación es que todos los bienes vuelvan a ser acumulados en la masa hereditaria. ¿Con qué finalidad? Ver que todos reciban por igual, ¿no? Es que a veces ocurre que el papá, la mamá agarran y le compran una casa a uno de los hijos. ¿Y el otro? ¿Qué? Nada, ¿no? Si mueren, pues esa casa que han comprado a uno de los hijos vuelve a el caudal relicto y sí, puede ser mediante un anticipo de legítima, ¿no es cierto? Vuelve al caudal relicto para que se dividan entre ambos, ¿no? Para que se dividan entre ambos como corresponde en derecho.
Aquí tenemos algunos efectos de la colación. El donatario, o sea, el que ha recibido menos en la proporción que le correspondía a la herencia, lo que hubiese recibido en vida del causante. La acción de colación borra toda desigualdad entre los coherederos. El heredero está obligado a colacionar, no es un tema de que es voluntario, qué sé yo, o colaciona o indemniza. Otras características, que se trate de herederos forzosos, que los sucesores sean llamados como herederos y no como legatarios, que los bienes cuya colación se pretende sean parte del acervo hereditario, que estos bienes los hubiera recibido el heredero por donación en vida del causante. Son regalos, pues son dádivas, ¿no es cierto? Que los herederos a quien beneficiara la colación tengan derecho a la legítima, que el heredero a quien se pida la colación quiera hacerlo, pues si renuncia a la herencia, es declarado indigno de ser heredado, no está obligado a colacionar. Ahí hay un medio vacío jurídico que, o sea, mi papá me regala, me anticipa la casa, muere él, hay que hacer la colación y yo renuncio a la herencia. No estoy obligado a colacionar, dice, ¿no? Entonces, imagínense, sería como un truco de yo quedarme con la casa y no darles lo que les corresponde a mis hermanos. Eso no es muy aconsejable, no vayan a intentarlo. ¿Cuándo va a proceder? Obviamente que han habido anticipos de legítima, obviamente que hay desigualdad y lo que buscamos es restablecer esa igualdad. Ahí es cuando va a proceder. ¿Qué cosas no están dentro de la colación? Los gastos de alimentación y servicios médicos no se pueden colacionar, o sea, uno de mis hermanos se enfermó por decir algo, ya, con COVID-19, mi papá se endeudaba, ha conseguido plata, gastó $10,000, se sanó, eso no se puede colacionar, ¿no? Cuando muera mi padre, yo no le puedo descontar a mi hermano, ¿te acuerdas que te ha dado $10,000 cuando te has enfermado? Eso me corresponde a mí también otros $10,000. No se puede. Los gastos de estudio y educación y profesionalización, ¿no? Que te han pagado una universidad privada, toda la carrera, qué sé yo, $5,000, $6,000 o más, tampoco pueden colacionarse, ¿no? Ni modo, ya es su suerte y además está establecido por la ley. Los gastos ordinarios de realización de matrimonio, gastos ordinarios, o sea, se está casando la hija y el papá se emociona y corre con los gastos del matricidio. Bueno, entonces, si muere el papá y se ha tirado $10,000 en el matrimonio, uno de los hijos no le puede reclamar al hermano y pedir que eso vuelva para ser dividido entre todos, no. Y los gastos por compra de equipo profesional, lo que decíamos, ¿no? De repente yo soy dentista, mi papá me compra un sillón en $20,000 y se muere, eso no entra, no se puede colacionar, no hay de decirle, eso tiene que volver y tenemos que partirnos, no. Modos de hacer la colación, puede ser en especie, estamos hablando de simple y llanamente dar bienes por bienes, o puede ser una colación en valor. Ahí vamos a establecer un monto, ¿no es cierto?, de cuánto corresponde para dar una suma de dinero para colacionar a los demás. Colación de bienes muebles e inmuebles, la regla está contenida en 1258, es el aporte, ¿no es cierto?, es una opción de colacionar el bien en especie o imputado a su valor propio. Si tú quieres, pagas con bienes, si tú quieres, con una suma de dinero. La colación de deudas. El dinero que haya recibido uno de los herederos forzosos, ¿no es cierto?, del causante, pues prácticamente este se va a convertir en un verdadero deudor hereditario, ya que recibe una porción hereditaria con el descuento de la suma deudada, ¿no? Entonces, es simple. Si él ha recibido una suma de dinero a título de préstamo, eso también se va a colacionar. Si él no puede devolver porque se murió, bueno, ya es un anticipo, ya se le va a contabilizar y le vamos a dar menos. El anticipo de la herencia, bueno, ya sabemos que es una de las formas entre vivos para ir adelantando la herencia, entre comillas, a los herederos forzosos. La colación entre los herederos forzosos, bueno, esto está en el artículo 1255, ellos están obligados, no es voluntario, esto es por imperio de la ley. Por otro lado, también se puede dar en el derecho de representación, ¿no es cierto? Es decir, que los descendientes igual tienen derecho a hacer esas colaciones, solicitar, pedirlas, demandarlas, están legitimados. La donación hecha a descendientes, bueno, ¿qué pasa si se hacen donaciones al cónyuge o a los descendientes? Ellos técnicamente no estarían obligados a colacionar, ¿no es cierto?, a no ser que entren en la sucesión. Pero de todas formas, esto no está muy claro, ¿no? Es mejor evitar para no provocar pues descontentos y demás. Bien,
El de pago de las deudas de la herencia, esto ya no va a entrar al examen. Señores, pongan atención, por favor. Nuestro examen es hasta la diapositiva 310. ¿Ok? No entra al examen lo que sería los pagos de la deuda de la herencia, que es la última unidad. Por ahí me decían que estas diapositivas no están, ¿no es cierto?, en el grupo de WhatsApp. En este mismo momento las voy a pasar yo. 310, allá. Sí, lo tienen. Documentos. De todas formas, les voy a... La segunda parte igual, por favor. Se me borró de mis archivos y no la encuentro. Ya, está bien, no hay ningún problema. Enseguida lo paso. Ya estamos en el grupo de Civil 5. El examen es hasta ahí. Bien, ya está en el grupo. Ok, jóvenes, les agradezco mucho por su atención. Gracias por asistir a esta clase de reforzamiento. Gracias a usted, Lisa. No llegó el directamente de mañana. Espere, pues está yendo en flota. Hay que desinfectar. Pero esa parte que dijo mi compañera que no había en su diapositiva, no ha llegado. Ya está todo aquí. Ya está. Ya llegó. ¿Ok? Sí. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Dicen, de toda esa diapositiva que usted mandó es el examen, ¿no? Así es. Hasta la 310 ¿era? ¿Qué número era? 310. Sí, es hartísimo. Entonces, Ok, les deseo una noche reparadora en descanso. Espero que duerman bien. Seguramente ya han estudiado hace una semana atrás. O sea que esto es pan comido para ustedes. Pero si recién la está mandando la diapositiva, Lisa, ¿cómo quiere que estudiemos? Va, si tenían las diapositivas siempre, ¿qué les pasa? Lisa, ¿Sí? el examen va a ser como el anterior. Igualito nomás. No, Igualito nomás. vamos a apagar cámara. Sí, seguro. Retrasarse mucho, ya perdió su oportunidad, Lisa. Hacer con cámara apagada. Ajá. Bien, chicos. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ya, Lisa, gracias.